Vamos a ver. Bien, pues buenas tardes, os doy la bienvenida. Me alegro mucho de ver pues tanta gente que habéis venido a escuchar al Padre Antonio María. Sed bienvenidos a esta iglesia de Nuestra Señora de Butarque. Llevamos a la Virgen en el nombre, lo cual es precioso, y por eso pues había pensado que era bueno que nos hablaran hoy de la Virgen, y para eso pues ha venido Antonio María Domènech. Yo creo que no necesita mucha presentación, ¿verdad? Pero vamos a decir alguna cosa. Yo todo lo que puedo decir de él es bueno. Así que 3 cosas. Lo primero es que es sacerdote, y ya está. No hay nada mejor que seguir a Dios. Y sacerdote fiel. Él atiende 4 pueblos en Cuenca. El principal y en el que vive es Santa María del Campo Rus. Lo segundo es que es escritor y muy dinámico. Seguro que lo habéis visto en las redes sociales, o en los vídeos de YouTube, o en el Instagram, en el antiguo Twitter, ¿no? O colaborando, haciendo entrevistas allí donde le piden, allí donde le llaman, y haciendo mucho bien a través de los medios de comunicación. En concreto, los libros, me decía que ha escrito 8. Hoy venimos a hablar de este. Se llama Garabandal, antes de que sea tarde, testimonio y esperanza. Yo le he escuchado hablar de Garabandal y me maravilla la profundidad y el amor con que habla de la Virgen María. Hay gente que habla con profundidad, pero sin amor. También se puede hablar con amor y eso está muy bien, pero falta la profundidad. Y yo creo que Antonio María tiene ambas cosas. Y es un experto en este tema de estas apariciones del norte de España, porque lo ha estudiado él y porque ya lo estudió su padre. O sea que no es Antonio un Mindundi que ha cogido un libro, ha leído 2 cosas y ha hecho aquí un artículo de prisa, ¿no? Sino que sabe. Yo agradezco mucho que esté aquí. Y lo tercero, es sacerdote, escritor, es amigo. Y eso es lo mejor, ¿vale? Le tengo por amigo. Hoy le invité a comer. Esperemos que otro día no invite él, ¿vale? No. Y bueno, me ha gustado porque decía en la misa que su lema sacerdotal es que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Yo le considero amigo, o sea que si él me considera amigo, daría la vida por mí. Yo no tengo mucha gente que daría la vida por mí. Así que nada, le agradezco mucho los ratos que compartimos juntos y nos ayudamos como sacerdotes. No diré nada más, lo importante es poderle escuchar. También ha traído libros que están al fondo. El que quiera después llevarse alguno, pues lo puede comprar. Además es para una buena causa, ¿verdad? Lo que se saca, ¿es Caritas? No sabe. Ahora lo explico. Bueno, ahora lo explica él. Y nada más, os pido que le demos un aplauso y que adelante. Bueno, en primer lugar, él también es mi amigo y siempre le digo a la gente que quiero que si alguna vez alguien te hace algo, reza por ellos, porque no sé lo que puede pasar. O sea, no controlo mis impulsos hace ya mucho tiempo y los de amor a la Virgen tampoco. Entonces, me da la impresión, aparte de que somos muchísimos, para mí esto es la misa del Corpus. O sea, no, si el día que viene más gente, está así. Y me dará como si fuéramos todos familia, ¿no? La Virgen nos acoge cuando vamos a hablar de ella y siento que les conozco a todos y que les he visto alguna vez en algún sitio, que a lo mejor sí, pero como me dicen los obispos, yo a ti te conozco, te veo en la tele, lo cual no sé si es bueno o es malo, pero está ahí. La idea de este libro nace dice el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca, y yo me he pasado la vida escribiendo batallitas de cura de pueblo. He escrito muchísimo, de hecho mi primer libro está ahí porque es interesante y se lee muy rápido, y los curas me dicen, pero este libro cuando lo escribiste, cuando llevaba 2 años de cura, y me dicen los compañeros mayores, pues yo llevo 50 y no me han pasado ni la mitad de las cosas que a ti te han pasado en 2, ¿sabes? Entonces lo único que creo es que cosas a los sacerdotes nos pasan a todos, pero yo las escribo y entonces se quedan ahí y le sirven a alguien para algo. Y lo segundo es que he estudiado Derecho Canónico y entonces he escrito mucho sobre Derecho Canónico,
pero no me suelen llamar a hablar de derecho canónico porque o nadie entiende o nadie le interesa. Solo he ido creo que 2 veces. Entonces, mis conferencias comenzaron cuando conocí a Pachi y a Jesús Silva, que nos empezaron a llamar de todas partes para que habláramos de las redes sociales, de lo cual no tenía ni idea, y de informática, que lo que más sabía de informática es que mi padre trabajaba en IBM, con lo cual eso y nada era lo mismo. Pero sí que es verdad que en casa lo habíamos mamado y nos interesaba mucho el tema, mis hermanos saben más que yo, y era un tema que se hablaba en familia, como el Apocalipsis y el amor a la Virgen Santísima. Entonces, yo tenía que hablar de la Virgen y tenía que escribir un libro sobre la Virgen alguna vez. Y mi hermano, en broma, el pequeño, que cuando me fui al seminario tenía 5 años, siempre se ríe de mí. Y me dice, Antonio María, no hace falta que los vendas a la misma velocidad que lo escribiste. Porque tardé 1 mes en escribir el libro. En 3 semanas hice toda la parte documental y en 1 semana la parte reflexiva, que fue abocar en el ordenador todo aquello que yo había aprendido de niño y que lo llevaba dentro y no sabía que se podía poner ordenado. Entonces puse los títulos de los capítulos y lo fui arrojando como si tiraras agua por el balcón con el ánimo de regar toda la campiña y salía a borbotones. Es verdad que está ordenado, es verdad que en una presentación dijeron no es un libro de teología, pero tiene teología dentro. No es un libro de derecho, pero tiene derecho dentro. No es un libro que hable solo sobre el amor a la Virgen, pero lleva mucho dentro. La idea principal era comunicar a la gente que Dios ponía en mi camino. Madre mía, qué alegría, Francisco, bienvenido. Esta no me la esperaba. Luego ya les contaré quién es. La idea principal era conseguir explicar a los feligreses de mis parroquias dónde iba yo en Navidades, que con el padre Alba, que sale aquí en el libro, pasábamos en Garabandal 3 días de la Navidad todos los años. Y entonces volví al pueblo, después de haber hecho, no, es mi retiro anual de Navidades. ¿Pero dónde has ido? No he ido a Cantabria, a un pueblo donde se aparecía la Virgen y ya se acababa el tiempo y teníamos que irnos hasta la siguiente. Y quedábamos en un café. Explícanos algo de tu viaje. Pero en un café no da tiempo de explicar qué pasó en Garabandal en los años 60. Y entonces decía, bueno, pues vamos a hacer la novena de la patrona y vamos a hablar de apariciones de la Virgen 1 año y entonces hablaré de Garabandal. Y entonces empezaba. La primera aparición de la Virgen fue en el Pilar, donde la Virgen todavía estaba viva y no se apareció, sino que se trasladó. Y entonces le dijo al apóstol Santiago que ánimo. Y el segundo día les explicaba las apariciones de la Virgen en Guadalupe y los 400 milagros que tiene la Virgen de Guadalupe, del que me enteré uno ayer. Cuidado, que lo voy a decir muy fuerte. Que la Virgen de Guadalupe lleva en el manto tantas estrellas como papas había desde la aparición hasta hoy. Yo ya he dicho, ya apagué, dije, esto no sigo viendo porque a mí no me cabe en el cuerpo ya. Entonces, pero tiene, en cada cosa hay 3 milagros de lo mismo, en la Virgen de Guadalupe. Entonces, tercer día vamos a hablar de la Virgen de Lourdes. Entonces, yo he vivido en Lourdes y puedo transmitir lo que sé de Lourdes, ne pas seulement le français, sé muchas más cosas de Lourdes que el francés, y entonces después la Virgen de Fátima y por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, ¡pum! Y ahora os voy a hablar de Garabandal y se acaba la novena. Y otra vez lo mismo, no me he dado tiempo de hablar de Garabandal con lo suficiente profundidad para que seamos capaces de entender qué sucedió, por qué sucedió así y ahora cómo nos interpela. Total, que al final Miguel Menéndez, un amigo de aquí de Madrid, me llama por teléfono y me dice: Antonio María, me tienes que escribir un libro sobre Garabandal. Digo, sí, estoy deseando escribirte un libro sobre Garabandal. Dice, pero no me cuentes cuándo se va a acabar el mundo, si va a ser jueves o va a ser martes, y cómo tenemos que hacer para llegar allí, qué autobús hay que comprar para poder... No, cuéntame el mensaje de la Virgen. Y dije, tienes razón, porque en todos los lugares lo más importante fue el mensaje. O sea, Fátima transmite oración y penitencia por los pecadores, Lourdes transmite que vengan aquí en procesión y sanarán los enfermos. ¿Y qué transmite Garabandal? Y coincidía que llevaba, hemos dicho al principio, por culpa de estos, hablando por toda España de redes sociales, y el año pasado, en lugar de hablar de redes sociales, me llaman para hablar en el Congreso Mariano de Covadonga. Yo oí Covadonga y le dije que sí, antes de saber cuándo era, qué había que decir y cómo iba a ir.
Yo le dije a Covadonga que sí, si alguna vez tienen oportunidad de ir a Asturias, dejen lo que estén haciendo y salgan. Porque no entiendo es cómo no vive toda España, vive allí. De hecho, Pelayo eligió bien. Pero no solo porque eso estaba escondido, sino que es una maravilla en todos los sentidos. Y entonces expliqué la esperanza mariana antes de que el Papa Francisco pusiera el año jubilar de la esperanza. Y entonces aquella charla la llevaba en el corazón, había nacido de una conferencia que di en Valencia con la iniciativa internacional España con Garabandal, y dije, pues ya está, es muy fácil. Tenemos que coger las dos charlas y ponerlas en un libro. Pero hay que añadir que, claro, hoy por hoy la Iglesia no ha aprobado esas apariciones. Entonces, ¿cómo está la relación Iglesia-apariciones? Porque es verdad que en el catecismo se reconocen las revelaciones privadas, siempre después que la Sagrada Escritura, las fuentes de la revelación de cómo Dios habla a los hombres son la Sagrada Escritura y la tradición. Hasta aquí de acuerdo. Pero luego además hay revelaciones privadas que pueden ser aprobadas por la Iglesia, como la Virgen que habla a los pastorcitos de Fátima. Y esto todo el mundo lo sabe y más o menos lo encaja bien. Pero ¿qué pasa con las apariciones no aprobadas? Entonces hay una legislación que viene de hace muchísimos años, donde la Iglesia hace con las apariciones como con las quinielas, 1x2. Las apariciones o son verdad, o no se sabe, o son mentira. Para él, no sé, son verdad, está muy claro, son verdad, punto. Guadalupe, canonizan a Juan Diego y se acaba la historia, ya está, sigamos. Las de son mentira también es muy fácil, esto es mentira, fuera, pum, se acabó. Pero en las que no se sabe, en latín se decía non constat. No consta la sobrenaturalidad de lo que aquí ocurrió. No tenemos una prueba eficiente y eficaz que nos garantice que todo lo que pasó aquí viene de Dios. Hasta que el cardenal Víctor Manuel Fernández, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora es dicasterio, hace un documento nuevo donde en lugar de 3 opciones, 1x2, pone 6. Y entonces el Vaticano organiza una rueda de prensa cuando yo estoy escribiendo el libro sobre las apariciones de Medjugorje. Yo me quedo allí delante del ordenador y digo, esto puede terminar mi libro o darle el pelotazo de la historia ya. Porque claro, depende de lo que diga. Entonces habla de Medjugorje, aprueban el culto en Medjugorje, lo cual garantiza muchas cosas. Y en las preguntas finales una persona levanta la mano y dice, oiga, una pregunta, ¿y qué pasa con Garabandal en España? Pues súper interesante la respuesta, o sea, la respuesta fundamental. Les interesa, ¿eh? ¿Qué dijo? Está aquí escrito, lo compran y lo leen. Lo voy a decir ahora. Hombre, ¿cómo lo voy a decir ahora? Tú imagínate que bueno, venga. Dilo. Dijo que las apariciones de Garabandal eran uno de esos ejemplos en que a través de ella se ha hecho mucho bien en toda la Iglesia, porque no solo la siguen 4 españoles motivados que van ahí en verano, sino que se siguen en todo el mundo, pero que había que tener cuidado porque alrededor de las apariciones de Garabandal, no lo dijo, pero alrededor de 1000 cosas, aparecen grupos que tienen dudosa, ¿cómo decirlo? Dudosa intención, no diría yo diría dudosa reputación, en el sentido de que no se sabe si lo que quieren es fama, narcisismo, hablar de sí mismos o hacer de su capa un sallo y seguir por libre, porque en todos los grupos humanos se encuentran muchas personalidades que les gusta ir más por libre que en comunión. Entonces, pues hay que tener cuidado. ¿Se pasó mucho el cardenal? Pues mira, no, porque yo he estado allí y los he visto, ¿qué quieres que te diga? Están allí, o van de vez en cuando, pero bueno, esto ni le quita ni le pone a el mensaje de la Virgen y los hechos históricos que sucedieron. Y aquí hay que distinguir 2 puntos muy importantes. En todas las, vamos a decir, eventos religiosos, momentos, ¿cómo le decís en el camino a esto?
Kairos. Kairos, eso, lo sabía yo, sí, para eso está. Sí, saben griego y lo dicen y ya está. En todos los kairos siempre hay que distinguir entre el hecho histórico que estamos analizando y el fruto espiritual que se sigue de él. Igual ocurre en un milagro de Lourdes. Hace poco han aprobado un milagro, otro, pero se ha de estudiar el bien espiritual que ha recibido la familia donde ha caído el milagro. Toma, y eso para empezar hay que esperar, porque cuando medimos el bien espiritual al día siguiente, oiga, me he curado en Lourdes, sí, estamos rezando el rosario, qué maravilla. Bueno, espérate, antes de decir nada, porque no solo analizamos el problema médico, sino analizamos los frutos. Yo he estado en el proceso martirial de los mártires de la cruzada del 36-39 en la provincia de Cuenca, y ahí hay que estudiar el martirio como tal, que fue asesinado por amor al prójimo o amor a Dios o odio a la fe, por el amor que tenía o por el odio que le profesaban a esta sacerdote, laico, chica, niño, lo que sea, y el ejemplo de vida que dio en su trayectoria. Entonces, esto hay que estudiarlo detenidamente con testigos de la época que me dediqué a buscar por toda la provincia, que eso es otra charla de otro día del año que viene. Pero, igual que en los milagros de Lourdes, igual que en los procesos martiriales, igual que en los procesos de canonización, se estudia el hecho histórico y el fruto espiritual, aquí también. Entonces, nosotros hemos analizado los mensajes y podemos leer el fruto espiritual que me ha hecho a mí, que te puede hacer a ti, que ha hecho a la familia de las videntes, a los que he tenido el gusto de conocer personalmente. Mariloli era amiga de mi mamá, amiga personal. Nosotros cada vez que íbamos allí en Navidad y cada vez que vamos todavía, nos hospedamos en casa de Serafín, por el mesón Serafín, y Serafín era el hermano de Conchita, de la mayor de las videntes, y trato de una forma habitual con sus hijas. ¿Por qué? Pues porque tiene mi edad, que te diga. Es verdad que una es profesora de inglés y eso te hace tratarla menos porque habla raro, pero las otras dos pues las tratas mucho. Y Serafín siempre decía, ya murió hace unos años, que podían venir todos los estudios psiquiátricos que quisieran, todos los estudios espirituales que quisieran, todos los sacerdotes que quisieran, pero que lo que él había vivido en el pueblo durante las apariciones, él no se lo iba a quitar nadie de la retina de la mente y del corazón, porque había sido testigo directo, igual que le pasaba al primo de Lucía, la vidente de Fátima, que él vivía allí en Fátima. Y un día recuerdo que en la casa que todavía se visita ahí en el pueblecito que hay al lado, decía, yo no vi el milagro del sol. Y le decías al hombre, ahora ya murió, ¿pero por qué no lo vio? Dice, porque estaba aquí, y te señalaba debajo de la cama. ¿Y qué hacías debajo de la cama? Dice, estar escondido. ¿Por qué? Por si no había milagro. Porque había venido gente de toda Portugal, llovía a cántaros, y si no había milagro, allí nos iban a pegar a todos. Y entonces me escondí. Bueno, pues este lo vivió así, y el hermano de Conchita lo vivió de una manera totalmente sobrenatural, colaborando en todo, ayudándoles en todo y siendo testigo directo, no solo de las apariciones, sino del fruto espiritual en las niñas, de todos los peregrinos que iban en masa porque querían participar de aquello, con la Guardia Civil intentando que allí no hubiera un cisco porque no había ni carretera, que iban andando, y que 4 niñas, pastoras de vacas, que habían ido a la escuela del pueblo y poco más, estaban recibiendo un mensaje para toda la cristiandad, a la vez que se estaba realizando en Roma el Concilio Vaticano II. Entonces hay 2 puntos claves de los mensajes que son los que quiero explicarles, y uno es que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, como si hubiera estado la Virgen María con los periodistas que salían del concilio. San Juan Pablo II salía del concilio y se iba a su diócesis, a Cracovia, y les explicaba a los sacerdotes polacos lo que se había dicho en el concilio.
Y así está Polonia, dando unos frutos de fe, de esperanza y de caridad que le dan la vuelta al mundo. O sea, eso lo sabe todo el mundo, que es así. Pero a nosotros en España nos contaron el concilio los periodistas. Y cada uno contó lo que quiso y empezaron los sacerdotes a quitar los reclinatorios de comulgar, a decir que tampoco era tan importante, a multitud de cosas que disminuyeron el amor a la Eucaristía hasta el punto de sacarla del centro de las iglesias y ponerla en el lateral, con la idea de la capilla del Santísimo, que puede estar muy bien, pero que no ha sido otra cosa que quitar a Jesús del centro, mires como lo mires. Luego cada uno le puede gustar más o menos, pero recibir la Eucaristía en gracia de Dios, hacer la visita al Santísimo, tomarse en serio, fue un hecho anunciado por delante y que las niñas no se hubieran atrevido a escribir si se lo hubieran inventado. La segunda parte del mensaje, que tiene dos partes, hay un primer mensaje y un segundo mensaje, dice que eso asustó primero al párroco, que el hombre no sabía cómo transmitir eso porque él era encargado de decir lo que las niñas habían oído y habían escrito, que está de su puño y letra y está en internet. O sea, ustedes buscan la carta y sale ahí escrito de la letra de la niña. Dice, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de perdición y llevan tras de sí a muchas almas. 1965. Claro, las cosieron a preguntas y a exámenes y a decir cómo te atreves a decir eso. Y ahora se ha visto desde Benedicto XVI y todos los escándalos de aquellos años que la Virgen llevaba razón y que era urgente. Si le hubiéramos hecho caso, quizás nos hubiera ido de otra manera. Después hay algunos relatos muy bonitos de cómo Conchita fue a Roma a ver a su santidad San Pablo VI y el cardenal Ottaviani hizo lo posible para que se encontraran, como el Santo Padre, el Padre Pío y otros dijeron que iba a ser tarde cuando se hiciera caso del mensaje de la Virgen y cómo eso nos implica a nosotros ahora. Es verdad que tengo que explicar un poquito del aviso, el milagro y el castigo, cómo va eso. Se ha dicho mucho que Dios no castiga y entonces el que dice eso le falta un poquito de lectura bíblica, porque las plagas de Egipto no fueron una idea de Cleopatra, fueron un castigo de Dios porque no dejaba salir a su pueblo. Bueno, uno no, fueron 10. No hay que saber mucha historia y mucha Biblia para saber que eso es así y que está explicado con pelos y señales y que el pueblo sale a hacer un sacrificio al monte. Y a mí, ¿esto en qué me toca? Mira, San Juan Bosco, mañana, es María Auxiliadora. San Juan Bosco tiene un sueño que explica que en una tormenta donde hay muchos barcos, hay una nave grande que es la iglesia que acaba encadenada a dos columnas gigantes donde una es María Auxiliadora y otra es la Eucaristía. Y gracias a eso el Papa salva la nave de la iglesia. Él tiene el sueño y luego lo explica con un realismo pasmoso en los tiempos de San Juan Bosco. Yo no sé si nosotros podemos estar en el palo mayor de la nave de la iglesia, o somos el farolillo de la cola, o somos, no lo sé, un pulpo cogido así en el canto. Pero lo que tenemos claro es que en la tormenta que sea, cualquiera, la tuya, la mía, la de España, la de Europa o la del mundo, las dos columnas que sostienen a la iglesia, a ti también. Y entonces lo único que tienes que hacer para seguir el mensaje de la Virgen de Garabandal es preguntarte cómo va tu sujeción a la Eucaristía y a la Virgen María. Aquí sale el Padre Alba era un jesuita cántabro que me bautizó, para empezar. Luego ya hizo más cosas, pero...
Él nos explicaba que los jesuitas tenían lo que llamaban un examen práctico, que es un examen de conciencia donde solo se revisa una cosa. De forma que tú puedes tener un examen práctico sobre tu amor familiar. Y lo puedes hacer de dos maneras. O por temas o cronológico. Dices, ¿cómo va mi amor familiar a las 9 de la mañana? Dormido. ¿Cómo va a las 10:15? Pues estoy almorzando y a esa hora va bien todo, lo que sea. ¿Cómo va antes de comer? Pues ayudo a mi esposa a poner la mesa, a quitarla, a decirle que está buenísimo lo que me ha hecho, o se me olvida porque ya lo doy por supuesto y entonces estoy más pendiente de la hora de la partida que de recoger las servilletas. O que eso sería cronológico. También se puede hacer temático. ¿Cómo va mi amor familiar con mi madre si vive? Con mi papá, con mis hermanos, los que tenéis hijos, la familia del tercer grado. ¿Cómo va? Nosotros podemos hacer un examen práctico de nuestro trato con Jesús Eucaristía. ¿Cómo comulgo? ¿Cómo le hablo a los demás de la Eucaristía? ¿Cómo le pido cosas a Jesús Eucaristía? ¿Cómo actualizo mi fe en la presencia real a través de la genuflexión, la adoración, cuidar la velita del Santísimo o decirle al monaguillo que ponga formas para las primeras comuniones de mañana? Bien. Y también puedo hacer un examen práctico de cómo va mi amor a la Virgen. Cuando me levanto por la mañana, ¿cuánto tardo en decirle no me dejes, Madre mía, y en rezar 3 Ave Marías? Después, ¿en qué momentos le manifiesto de una manera física, tangible, porque somos de carne y hueso, no somos ángeles, necesitamos besos, abrazos, tocarnos y decirnos gracias? Con una imagen, con una estampa, ¿dónde está en mi casa? El otro día estaba en una habitación y me puse un poco nervioso porque dije, en esta habitación no está la imagen de la Virgen Santísima. Por supuesto, en mi casa hay más imágenes que en las iglesias, en la Catedral de Burgos. Luego me di cuenta que sí, que la había cambiado de sitio y seguía estando. Pero, ¿está la Virgen María en tu casa o no está? ¿O la tienes escondida como el que dice que no quiere imágenes en casa porque las casas no son iglesias? ¿Cómo que no? No puede ser. Y en el trabajo, cuando la gente hacía la mili y era madura, ahora ni una cosa ni la otra, en las taquillas de los militares, de los soldados, tú llegabas y ponías tu estampa y ya sabía para toda la mili, todo el cuartel, que tú eras el de la estampa. Y luego cuando pasaba algo te venían a buscar a ti, no llamaban al capitán, porque el capitán no estaba. Ahora se me ocurre, al hilo de esto, una historia que contaba mi padre, que hizo la milicia universitaria en el Ferrandiz, portahelicópteros, y que había un capitán de navío que tenía muy mal genio. Iba todos los días a la cubierta, a la misa que celebraban de madrugada, el pater del barco, y estaba ahí siempre comulgando, el primero, el capitán de navío, pero tenía un genio. Y un día un marinero, hablando con otro, y el capitán lo oyó, le dijo: yo no sé este capitán de navío cómo comulga todos los días y tiene este genio. Y lo cogió de la pechera, lo levantó, lo puso contra el mástil y le dijo: mira, yo me como a Dios cada día para no tirarte al mar. Entonces, dentro del trato que queráis conseguir con Jesús Eucaristía, pues si tenéis genio como yo, podéis comulgar para no tirar a la gente al mar, sobre todo si vivís en el centro de Castilla, que aquí no hay playa. Pero a lo mejor necesitáis otra cosa, yo no lo sé. Pero yo tengo que revisar mi trato con Jesús Eucaristía, las visitas al Santísimo, los tiempos de adoración, el levantar mi corazón a Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es una palabra dicha a 12 apóstoles que se van a ir corriendo. No, es que también te lo dice a ti: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una de las maneras de que esté conmigo hasta el fin del mundo es con la visita al Santísimo, o levantando mi corazón a Dios allí donde esté, o pidiendo ayuda a mi madre como hacía cuando era pequeño y no me salían bien los dibujos, que mi abuelo, el señor Guillén, me decía: uy, qué bonito te ha salido, y luego me di cuenta que era mentira, que no era bonito. Pero tardé mucho tiempo en darme cuenta. Entonces mi mamá decía: a lo mejor si haces la cara más despacio y no te sales cuando pintas, pues queda un poco más bonito, porque no tenía suerte a meter el color dentro del perfil, del relieve, ¿sabes? No
No era una cosa que me saliera sola. De hecho, el carboncillo me salía mejor porque no me salía afuera porque daba igual. Pero entonces es mamá la que te dice el color, ponlo dentro de la cara, que a lo mejor te sale. Y poco a poco, al final ya, cuando ya era muy mayor y le hacía los dibujos a mi hermana a escondidas, sacaba más nota con los carboncillos que tienen cuadros que con los que hacía yo en mi tiempo. O sea, tardé un poco porque era lento en aprender. Entonces yo no sé si ustedes aprenden rápido o despacio. No sé si están muy cerca del corazón de María y de la Eucaristía o están algo alejados. A mí lo único que me interesa, a la Virgen de Garabandal cuando viene, lo único que le interesa es que después de hablar de ella, cada uno de nosotros esté un pasito más cerca de Jesús Eucaristía y un pasito más cerca del corazón de María. Y una cosa lleva a la otra, y a Jesús por María y a María por Jesús. Y si usted lo vive, se dará cuenta de que es verdad, de que no son frases bonitas de un santo de la Francia del siglo XVIII, que no, que esto es así. Y lo tenemos que transmitir así porque soy más amigo del viento que de la brisa, que hay que hacer el bien deprisa, porque el mal no pierde momento, dice Pemán en el Divino Impaciente. Entonces, salimos de aquí con la esperanza de que la Virgen nos ha llamado a ser centinelas de su amor allí donde estemos. Y si me acuerdo que un enfermito de mi pueblo que está grave, salíamos a pasear, ahora ya no anda, tiene Parkinson, y me decía: padre, ¿por qué usted está en un pueblo tan pequeño? Y yo le contestaba: para hablar contigo. Claro, él tenía razón y yo también, las dos cosas eran verdad. Y yo siempre le digo, el profesor nuestro de Derecho en Valencia decía: el obispo de Nueva York, cuando termina la misa, todos los días sale a saludar a todos los feligreses que han venido a misa. Se levantó el secretario del obispo de Alicante y dijo: perdone, disculpe, yo no puedo levantarme, no puedo ir todos los días al final de misa porque tengo que ir a otro pueblo y luego a otro pueblo y no me da tiempo. Y el profesor solo le dijo: por eso usted no es el obispo de Nueva York. Claro, es que llevaba razón. O sea, al final tú estás donde la Virgen quiere. Y si quiere, te lleva a la diócesis de Nueva York, y si no, te deja en Castilla a recoger las obras de los girasoles y no pasa ni media. Pero te da tiempo de escribir un librito para que todos puedan leer unas maneras concretas de acercarse a Jesús Eucaristía. ¿Qué pasa con el aviso, el milagro y el castigo? Son tres momentos, kairos, que anuncia la Virgen. Claro, cuando la Virgen anuncia una cosa para la semana que viene, una cosa para el año que viene y una cosa para dentro de 100 años, si se cumplen dos, es más fácil aprobarlo ya, y la otra te la juegas. En Fátima dijo: la guerra terminará, pero si el mundo no se convierte, vendrá otra peor. Pero Portugal no entrará en ella. Y entonces se acaba la Primera Guerra Mundial, los papas esperan y empieza la Segunda Guerra Mundial, y Portugal no entra en ella contra todo pronóstico porque eran lacayos de los ingleses, y los ingleses entraron y ellos no, como había dicho la Virgen. Después dice la Virgen: Rusia extenderá sus errores. Y dicen: bueno, no lo sé. Y al cabo de 40 años, Rusia estaba entrando los tanques en Hungría, en Bulgaria, en Rumanía, en Polonia, en Lituania, en Serbia. Si quieren, sigo. O lo dejamos en Ucrania. Porque, curiosamente, vuelve a ser Rusia, que estuvo un tiempo que era la URSS. Entonces, claro, se cumple el segundo, y claro que aprueban las apariciones, y encima el Papa San Juan Pablo II le pegan un tiro el 13 de mayo y le salva la vida, y lleva la bala a la corona de la Virgen. Pero la Virgen de Garabandal hizo presente la Eucaristía en la boca de una niña, y lo siguiente que dice que pasaría, quedaban 50 años. Y entonces la Iglesia se ha quedado esperando. Entonces lo primero que va a pasar es lo que las niñas llaman el aviso, que viene siendo algo parecido a una visión del alma de cada uno con los ojos que nos ve Jesús en la cruz.
que puede ser muy esperanzador o puede ser un aviso muy grande. Solo depende de cómo esté tu alma y la conciencia que tengas tú de ti mismo. O sea, hay gente que se va a llevar un susto, y gente que dirá menos mal, y gente que no sabrá ni qué le está pasando, y que vendrán a preguntarte, oye, ¿esto qué nos ha pasado? Porque todos serán conscientes que el otro también lo ha visto. ¿Cuánto queda para esto? Pues no se sabe. Viene antes de un milagro que será anunciado por Conchita 8 días antes. Yo le digo anunciado para no decir avisado, para que no sea aviso después del aviso, y entonces Entonces, dentro de 8 días, en los pinos de Garabandal habrá un milagro donde quedará una señal imborrable que podrá ser vista desde todas partes. Año 65. ¿Cómo lo van a ver si no iba bien ni la cámara de vídeo? De Super 8, de entonces, que hacía pa. Pues ahora lo podrán grabar en directo si quieren. Pero era imposible que Conchita se imaginara que iba a haber un sistema de red que se podría ver en directo. Y después de ese aviso y ese milagro, si las almas no se convierten, vendrá un castigo. Y eso ya les hace temblar el suelo y dicen, esto no puede ser verdad porque no puede haber castigos porque Dios no castiga. Otra vez Egipto. Te digo Egipto como te puedo decir cualquier situación, hay muchas, no hace falta. La Biblia está llena, o sea, tú miras cualquier lugar y cualquier punto y al final todo el mundo recoge lo que ha sembrado, de una manera o de otra. Entonces, ¿este castigo es para meter miedo? No, es para que nos convirtamos cuando toque. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues además de hablarle a la gente sobre la Eucaristía y sobre la Santa Misa, tendremos que hablarle a la gente sobre la confesión. Y ya está. Total, lo de toda la vida. ¿Pero qué pasa? Que no se está haciendo. Y que se dijo que no era importante, que cada uno tenía que confesarse delante de Dios, que yo le digo a la gente, bueno, tendrá que ser Dios como quiera que le pidas perdón, ¿no? ¿O lo vas a elegir tú? Pero claro, era más cómodo hacer confesiones de 70 en 70, arrepentirnos sin escuchar la absolución, porque los sacramentos son signos sensibles que se perciben por los sentidos, por eso se llaman sensibles. Entonces la absolución se oye y se ve, son sensibles. Y la Eucaristía se sabe y se ve. Y la unción de enfermos hasta se huele por el óleo, ¿a que sí? Es que estos de ese sacramento saben más. Entonces, hoy le pedimos a la Virgen del Carmen de Garabandal que sepamos cuál es nuestra pequeña misión en torno a su mensaje para todos aquellos que tengamos cerca. Si no están cerca, pues se lo diremos por el vídeo y ya está, pero cada uno, en latín dicen pro sua parte, pro suo modo, según su situación y condición, pues que hagan lo que puedan. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, porque todos somos por el bautismo mensajeros, apóstoles, misioneros. Entonces, ustedes se leen el libro. ¿Que no les gusta? Pues hasta aquí hemos llegado, hemos perdido la tarde. Que sí que les gusta, pues compran otro y se lo regalan a alguien. Y ya está. Y cuando sea el momento, estamos atentos. Y dice la conclusión, y termino aterrizando, que las profecías no están dichas para saber lo que pasará, sino para que cuando pase tengamos el consuelo de saber que Dios nos lo había dicho. Y entonces no se acaba el mundo, sino simplemente que yo sé que esto tenía que llegar. Y en misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, querigma. Muy bien. Porque no solo el pueblo de Israel anda por el desierto recordando, haciendo memorial, presencia de las alianzas que Dios hizo con ellos y camino de algún sitio, de la tierra prometida, como nosotros en la vida, recordando los encuentros que hemos tenido con Dios, sacramentos y camino de la tierra prometida. Y la Iglesia también recuerda los encuentros que ha tenido con Dios y también va camino de la vuelta de Cristo como Rey y Señor de la historia,
precedido por ese Inmaculado Corazón de María que por fin triunfará, porque todas las manifestaciones de Cristo han venido precedidas por María. La del triunfo también, que así sea. Muy bien. Muchas gracias, Antonio María, por el querigma también. Y bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas, ¿vale? Os pido que las preguntas seamos breves, concretos en la pregunta. No es momento de echar una charla, que para eso ha venido él, ¿vale? Sino breves y concretos para poder meter más, ¿vale? Os llevan el micrófono y levantáis la mano y empezamos. Esta mañana estaba leyendo en el Evangelio que Jesús, con unos pocos panes y unos pocos peces, dio de comer a 5.000 personas. Entonces quería preguntarle si los milagros del Evangelio están tan actuales como los que usted nos está abogando hoy. Me encanta que me hagas esta pregunta. Sí. No necesita el micrófono. No me hace falta el micrófono, puedes hacerlo por ahí. Vamos a ver. El Evangelio, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. O sea, lo del Evangelio es verdad, yo me lo creo. Entonces, los ciegos ven, los sordos oyen. Y eso no es un decir que pasaba antes. Vamos a ver, yo lo he vivido, yo os lo podría contar, pero esa es la charla del año siguiente, porque ya tenemos otra de los mártires. Entonces, pero personas poseídas por el diablo que a través de la oración se liberan en mi parroquia. O sea, no es una cosa que me ha contado nadie, lo he visto yo. Entonces, yo te iba a decir, te invito a verlo, pero ahora no hay ninguna, quiero decir, tendrás que esperar a la próxima. Pero, y matrimonios que arreglan su vida, enfermedades que se curan, personas que te mandan un testimonio de lo que han vivido cuando han estado allí. El mismo pueblo, o sea, la gente del pueblo participa actualmente de un montón de realidades pastorales que antes no tuvo. Y para ellos es un milagro, porque la misa diaria, o sea, van a misa. Cuando yo llegué, el concepto de ir a misa era para las fiestas y los entierros de la gente bien que había vivido en el pueblo o venía con frecuencia. Si no, a lo mejor tampoco. Y te decían, no, yo voy a las fiestas de guardar y a los entierros, pero sus fiestas de guardar eran 3. San Isidro, San Antonio y la Virgen del Amparo. Entonces, San Antonio Abad, el de enero. Porque si es San Antonio y San Isidro está muy cerca y son 2 días seguidos y no. Entonces, claro, empiezan a ir todos los domingos a misa. Después empiezan a ir a misa a diario. Y ahora van a misa al pueblo de al lado cuando el cura no está. Entonces, eso para mí es un milagro, lo cual no quiere decir que no haya sanaciones físicas, Yo también creo que, igual que los apóstoles, no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo, en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda, no es solo un significado espiritual, que también, y a veces es más difícil andar el alma que andar el cuerpo, pero que eso sigue ahí. Y todas las personas que dicen que el mar se abrió porque la marea del Mar Rojo subió y entonces los caballos del faraón, que eran tontos porque tenían la peste loca... No, mire, oiga, en el tsunami del Océano Índico no murieron animales porque una semana antes lo vieron venir y se marcharon al monte. Y me vas a decir tú que los caballos de Egipto no sabían cuándo subía la marea porque corrían en las carreras de Ben-Hur. No, se ahogaron porque se los tragó el agua. Y vio el pueblo de Israel sus carros y sus caballos en las orillas como si fueran hormigas muertas, que yo siempre que hay muchas que mueren pienso que estoy allí en la costa de Egipto con todos los carros y los caballos, con el frío, todos muertos, ¿sabes? Entonces, si tuviéramos más fe,
veríamos más milagros, es así. Pero vamos, les voy a decir algo de esta mañana. Yo tengo una prima que su marido tenía unos nódulos en el pulmón y el lunes tenía la primera quimioterapia. Mi sobrina hizo la comunión el día 3 de mayo y le pidió a Jesús en la comunión que su primo, Tito o lo que sea, se curara. Y hoy han suspendido la operación, han suspendido la quimio porque no tiene los nódulos en el pulmón. Esto es de hoy. Entonces, la gente, gloria a Dios, la gente no se lo cree. Pues peor para la gente, a mí me da igual, si mi primo está bien, ¿sabes? Entonces, viaje a visitar el hospital, suspendido, tarde libre. Ya está. Pero, quiero decir, yo he vivido uno en Lourdes, he vivido con una niña que llevaba yo y que está explicada. En el libro blanco está explicado el de Lourdes. O sea que, usted tiene fe, usted verá milagros. Usted no, pues a lo mejor no los ve y le pasan delante y no se ha enterado. ¿Más preguntas? Allí. Yo voy a hacer una pregunta un poco sencilla. Ha comentado que el milagro que va a ver todo el mundo tiene que suceder previamente con un aviso de uno de los accidentes 8 días antes. ¿Qué sucede si se muere y no avisa? ¿Qué pasa con el milagro? Porque es verdad que el Padre Pío dijo que ya la Virgen había estado ahí. Es un poco... ¿Pero qué sucede? ¿Cambia el tema de las visiones? ¿Puede hacer que la Iglesia piense que, oye, pues es verdad, tío? Yo creo que no se va a morir antes de avisarlo, creo que va a ser en vida, pero también se me ocurren muchas maneras de que lo deje avisado 8 días antes de forma hoy día muy sencilla. O sea, pues yo tengo un teléfono que le pongo que el año que viene a esta hora felicite al hermano de la comunidad de Pachi porque es su cumpleaños y a mí el móvil me avisa. Y me avisa aunque esté muerto, ¿eh? O sea, saldrá un aviso que pondrá cumpleaños del que ha hecho la pregunta. Pero no lo sé, cuando pase lo veremos. Estoy plenamente convencido que Conchita avisa viva. Pero si no, tampoco nos vamos a derrumbar. Quiero decir, el mensaje sigue estando aquí y los 15 euros aquí. Claro. No, le digo siempre que no todo el mundo pilla las ironías, pero no. No, pero que lo he dicho Que no es ironía, dice. que lo he dicho en serio, que es verdad. A ver, dime que no es verdad. ¿Más preguntas? Ah, un momento. Que los 15 euros están aquí, pero algunos euros se tienen que ir a el grupo de Barcelona que se encarga de reinstaurar en la sociedad a las personas que viven en la calle a través de los jóvenes de San José, con un proyecto nuevo que está haciendo de hogares de San José, buscándoles casas para que vivan, lo cual es un poco más caro que darles de comer, porque después hay que intentarles insertarles en el mundo laboral, y está haciéndolo. Cuando me lo explicó la primera vez hace 5 años, me dijo, voy a hacer esto y esto y esto, dijo, y también voy a hacer casas para que tengan los pobres que... Y pensé, vamos, que no lo consigo la Madre Teresa, lo vas a hacer tú. Pues lo está haciendo y entonces con esto le ayudamos. Tectón, en los medios de comunicación, Tectón. Más preguntas, ahora sí. Yo voy a preguntar, mientras pensáis, ¿qué tiene que ver las apariciones de Garabandal con el accidente aéreo de los Andes? Que me gusta escucharte, y lo que hemos visto en películas como Viven, La Sociedad de la Nieve, aunque no sale esta parte, Antonio. Hace 25 años yo estaba en el noviciado con el padre Alba y los sábados preparábamos un milagro de la Virgen que le llamábamos ejemplo de sábado. Esto venía del noviciado de Veruela a la falda del Moncayo, donde aquellos novicios preparaban ese ejemplo cada uno, y yo tenías que buscar uno. Cuando te tocaba te avisaban, dentro de 3 sábados te toca el ejemplo de sábado, y te lo preparabas. Y entonces yo, como soy un poco caracol y llevo conmigo todo lo que he transportado a lo largo de mis diferentes destinos,
busqué el disco duro externo donde tenía guardado lo de mi ordenador del noviciado, o sea, imaginaos. Y encontré el relato del milagro de los Andes en el 25 aniversario. Entonces, cuando me encuentro en el 50 aniversario, además de no tener pelo, me doy cuenta de que tiene sentido que yo recupere esa historia y entonces suelo empezar explicando eso. Las madres de los 17 supervivientes del milagro de los Andes, los jugadores del equipo de rugby de Uruguay, le pidieron a una virgen que se aparecía en Cantabria de España, la Virgen de San Sebastián de Garabandal, que sus hijos se salvaran. Y todos los hijos de las madres que rezaron esa novena en la Catedral de Montevideo se salvaron y ninguno más. Hombre, pues no va a ser por eso. Pues no será por eso, pero mi hijo se ha salvado, ¿sabes? Claro, entonces aquello empezó a correrse de una madre a otra, se llamaban, yo no puedo ir, yo sí que iré, cuenta conmigo, y llegaron a esa virgen porque rezando en la catedral una de las mamás le tocaron en el hombro, tardó en girarse y al girarse no había nadie, pero en el banco estaba la estampa de la Virgen. Y la carta que explica eso está aquí, escrita por ella, que yo encontré en aquellos años cuando expliqué la historia por primera vez y ahora la he explicado a los 50. No me han dado el Oscar ni el Globo de Oro porque es un libro, pero si hubiera sido una peli, a lo mejor. Porque es verdad que en las películas sale un poquito, pero no sale como centro de la historia. Aparece, pero poco. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta más, si queréis. Una más. La última. La última. Ahí, Victoria. Que va el micrófono, va el micrófono. Así. Con que grite Antonio va bien, ya está. No, ¿Por qué has elegido el título de antes de que sea tarde? La verdad es que ese título no lo elijo yo, me lo pone Marcos, y es la frase que dice el Padre Pío de las apariciones: creerán en Garabandal cuando sea demasiado tarde. Entonces él lo pone, el mío es el de testimonio y esperanza, pero me lo puso y no le dije que no, dije pues ponlo también si cabe todo aquí, el libro lo aguanta todo. Muy bien, pues nada, este libro, como veis también, pues va destinado a una buena causa, el que se lo lleve, el que lo quiera ahí atrás se puede conseguir y Antonio se queda aquí un rato y lo puede firmar. Yo agradezco mucho su claridad, ya veis que además de no tener pelo en la cabeza, no lo tiene en la lengua, lo cual es muy bueno. No, pero estoy mucho más moderado que cuando me conociste. Sí, parece otro. Y bueno, pues queremos darte un regalo por venir aquí a la parroquia de Butarque y un aplauso fuerte por tu tiempo con nosotros. Una corbata, ¿no? Sí. Lo puede abrir. Qué original, vamos a abrirlo. Anda. Ay, qué alegría, a ver. Bueno, qué bien. Escucha, trae. El tiempo de María, de Jorge Fernández Díaz, que curiosamente es el que me presenta en la presentación de Barcelona, dentro del lunes de Pentecostés, y que estuvo conmigo en aquella conferencia de Valencia que les he dicho, en el colegio. Me hace muchísima ilusión, muchas gracias. Tú sabías que no lo tenía, pájaro. Pues vamos a terminar, si nos puedes dar la bendición, Antonio. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que os acompañe siempre. Amén. ¡Qué maravilla! Madre mía, que tengo aquí, por favor, pasar antes de ir. Paloma y Tamara, ¿no? Sí. Llevo toda la charla pensando cómo se llamaban. Pues muchas gracias a todos y buen descanso. Gracias.